En ocasiones, el día comienza con una opresión silenciosa en el pecho, una sensación difícil de explicar. Por fuera todo parece normal, pero en el interior hay un peso persistente, una inquietud que no da tregua, una carga invisible que acompaña cada pensamiento. Tal vez has intentado orar, mantenerte ocupado, mostrar fortaleza o continuar como si nada pasara. Y aún así, ese nudo interno sigue ahí. La angustia no siempre se manifiesta con ruido. Muchas veces se presenta de forma sutil, camina a nuestro lado, va desgastando la paz poco a poco y termina agotando el alma. Este mensaje surge pensando en ti que anhelas descanso, dirección y alivio para el corazón. Hoy nos detendremos en una verdad profunda y transformadora. Dios quita la angustia, no como una expresión inspiradora, sino como una realidad espiritual, bíblica y viva. Si estas palabras resuenan contigo, te animo a apoyar este contenido con un me gusta, a compartirlo con alguien que lo necesite y a dejar en los comentarios una declaración de fe que nos una. Puedes escribir: Dios es mi paz en medio de la angustia. Ahora permite que tu interior se serene. Respira con calma y avancemos juntos en esta verdad. Parte 1. El origen de la angustia y la promesa de Dios. La angustia forma parte de la experiencia humana. No hace distinciones entre edades, niveles de fe o circunstancias externas. Puede aparecer tanto en tiempos de abundancia como en momentos de carencia, en la soledad o incluso estando rodeados de otros. La Biblia no pasa por alto esta realidad. Al contrario, la reconoce, la describe y la confronta con una esperanza firme. Desde los primeros relatos de las Escrituras observamos que la angustia entra en la historia humana como resultado de la separación entre Dios y el ser humano. Cuando Adán y Eva desobedecen, no solo pierden el Edén, también pierden la paz interior. El temor, la culpa y la inquietud surgen de inmediato. El libro del Génesis relata que al oír la voz de Dios, se escondieron. Esa reacción revela un corazón perturbado, agitado, desconectado de su fuente. En su raíz más profunda, la angustia nace cuando la persona vive alejada de Dios o cuando olvida que Él permanece presente aún en medio del dolor. No siempre es consecuencia de un pecado personal. Muchas veces surge del miedo, de la incertidumbre o de cargas que no sabemos cómo sostener. Por eso es importante comprender que sentir angustia no te convierte en un mal creyente. Te recuerda que eres humano y que necesitas la gracia de Dios. Las Escrituras están llenas de clamores nacidos desde la angustia. El salmista lo expresa con una sinceridad que conmueve. En el Salmo número 34, versículo 19, leemos: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Él. Señor, esta declaración encierra una verdad poderosa. Primero reconoce la realidad. Quien es justo también sufre y se angustia. Luego afirma una promesa inquebrantable. Dios libera, Dios rescata, Dios actúa. Aquí se revela el carácter de Dios frente al dolor humano. Él no es indiferente ni distante, no minimiza el sufrimiento. Dios se acerca al corazón herido. El mismo Salmo afirma, unos versículos antes, que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La cercanía de Dios no depende de nuestra fortaleza, sino de nuestra necesidad. Desde una perspectiva teológica, esto nos muestra que la angustia no aleja a Dios, más bien atrae su compasión. Dios no espera que te acerques fuerte, ordenado o con todas las respuestas. Él se manifiesta como Padre precisamente cuando el alma está cansada. Jesús lo expresó claramente cuando dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, según el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. La angustia, entonces, puede convertirse en un punto de encuentro, no porque Dios la provoque, sino porque Él la utiliza para recordarnos nuestra dependencia. Vivimos en un mundo que nos enseña a controlar, anticipar y resolverlo todo. Pero cuando la angustia aparece, nos enfrenta a nuestros límites, y es allí donde la fe comienza a respirar.
Es necesario distinguir entre la angustia que paraliza y la angustia que nos conduce a Dios. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Esto nos enseña que no todo dolor tiene el mismo efecto. Hay una angustia que destruye y otra que impulsa a buscar refugio en Dios. Dios no promete una vida libre de angustia, pero sí asegura su presencia constante en medio de ella. Esta diferencia es fundamental. La fe cristiana no niega el sufrimiento, transforma su significado. Cuando sabemos que Dios camina con nosotros, la angustia pierde su dominio absoluto. Imagina a un niño en medio de la oscuridad. La habitación no cambia y la noche sigue siendo la misma, pero cuando el padre entra y toma su mano, el miedo se desvanece. No porque el entorno haya cambiado, sino porque la presencia correcta ha llegado. Así obra Dios con nuestra angustia. El profeta Isaías transmite esta promesa con claridad cuando Dios declara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto se encuentra en Isaías, capítulo 41, versículo 10. Observa cómo Dios no solo llama a no temer, sino que ofrece razones, su presencia, su fuerza y su ayuda constante. En esta primera parte hemos establecido una base esencial. La angustia es real, pero no es definitiva. Dios no la ignora ni la desprecia. Él la enfrenta con promesas, con cercanía y con propósito. Comprender esto es el primer paso hacia una libertad más profunda. Parte 2. Cimientos espirituales que sostienen el interior. Entender que Dios libera de la angustia no es solo una idea que brinda alivio momentáneo. Es una verdad que se apoya en bases espirituales, profundas y coherentes, a lo largo de toda la Escritura. La fe cristiana no se construye sobre estados emocionales cambiantes, sino sobre verdades reveladas que sostienen el alma incluso cuando las emociones son inestables. Uno de los fundamentos más importantes para comprender cómo Dios actúa frente a la angustia es reconocer su soberanía. Dios no observa la historia humana desde la distancia. Él gobierna, preserva y dirige todas las cosas con sabiduría perfecta. Cuando el corazón se llena de angustia, muchas veces es porque sentimos que todo se ha salido de control. La angustia prospera donde reina la incertidumbre. Sin embargo, la Biblia afirma que nada escapa de las manos de Dios. El libro de los Salmos declara que el Señor ha establecido su trono en los cielos y que su reino gobierna sobre todo. Esta verdad, expresada en el Salmo número 103, versículo 19, nos recuerda que aun cuando no comprendemos lo que sucede, Dios continúa reinando. La soberanía divina no borra las preguntas, pero sí nos libra del desorden interior que surge al creer que estamos solos o desamparados. Otro pilar esencial es el carácter de Dios. Él no solo es todopoderoso, es bueno. No solo gobierna, ama. La angustia se vuelve más pesada cuando comenzamos a dudar de la bondad de Dios. Por eso la Escritura insiste constantemente en recordarnos quién es Él. El profeta Nahum afirma que el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y que conoce a los que confían en Él. Estas palabras, registradas en el capítulo 1, versículo 7, presentan una verdad directa y personal. Dios no solo observa la angustia, sino que se convierte en refugio en medio de ella. Aquí surge un concepto teológico profundo. Dios no siempre elimina de inmediato la causa externa de la angustia, pero sí despoja su poder interior. La paz que Dios otorga no depende de que los problemas desaparezcan, sino de su presencia constante. Jesús lo expresó con claridad al decir: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga temor. Estas palabras se encuentran en el Evangelio de Juan,
capítulo 14, versículo 27. La paz que proviene de Dios no es frágil ni circunstancial. Es una paz capaz de coexistir con el dolor sin ser destruida. Por Él, esta paz nace de la reconciliación con Dios. El apóstol Pablo enseña que, al ser justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, según la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Esta reconciliación es esencial, porque la angustia más profunda del ser humano no es emocional, sino espiritual, la separación de Dios. Cuando esa distancia es restaurada, algo se transforma en lo más profundo del alma. Desde una perspectiva doctrinal, la obra de Cristo en la cruz no solo trae perdón de pecados, también restaura la paz interior. El profeta Isaías anunció que el castigo que nos trajo paz fue puesto sobre él y que por sus heridas fuimos sanados. Esta profecía en Isaías capítulo 53, versículo 5, revela que la paz no es un añadido superficial, sino el fruto directo del sacrificio de Cristo. Él cargó con aquello que nos oprimía para que nosotros pudiéramos vivir en reposo espiritual. La angustia también se alimenta de la preocupación excesiva por el mañana. El ser humano intenta anticiparse, prever y controlar lo que vendrá. Sin embargo, Jesús confronta esta tendencia con sabiduría cuando enseña que cada día trae su propio afán. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. Jesús no niega la existencia de dificultades, pero invita a confiar en el cuidado diario de Dios. Aquí se introduce otro fundamento doctrinal, la providencia divina. Dios no solo creó el mundo, lo sostiene activamente. La providencia implica que Dios provee, dirige y cuida cada detalle de la vida de sus hijos. El mismo Jesús utiliza ejemplos sencillos para explicar esta verdad. Las aves del cielo que no siembran ni cosechan y, aún así, son alimentadas. Los lirios del campo que no trabajan ni hilan y, aún así, son vestidos con belleza. Estos ejemplos no son simple poesía, son enseñanza teológica profunda sobre el cuidado constante de Dios. La angustia pierde fuerza cuando el corazón aprende a descansar en la providencia divina. No se trata de inacción, sino de confianza consciente. El creyente actúa, trabaja y decide, pero lo hace con la seguridad de que Dios sostiene el resultado. El libro de Proverbios enseña que el corazón del ser humano traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Según el capítulo 16, versículo 9, esta verdad libera del peso de tener que cargar con todo. Otro aspecto doctrinal fundamental es la obra del Espíritu Santo. Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador. El Espíritu Santo no es una energía impersonal, es la presencia viva de Dios habitando en el creyente. Su labor incluye consolar, guiar, enseñar y fortalecer el corazón. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo explica que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, aun cuando no sabemos cómo expresar nuestras oraciones. Esto significa que incluso en los momentos de angustia silenciosa, cuando las palabras no alcanzan, Dios continúa obrando desde lo más profundo. El Espíritu intercede, sostiene y produce una paz que sobrepasa todo entendimiento, como enseña Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esta paz no siempre puede explicarse con lógica, pero sí puede experimentarse. Desde la teología bíblica, la angustia no es negada ni reprimida. Es llevada a la presencia de Dios. Los salmos están llenos de oraciones sinceras, incluso intensas, donde se expresan temor, confusión y dolor. Sin embargo, casi siempre hay un giro. La angustia es presentada delante de Dios y la confianza comienza a surgir. Esto nos enseña que la fe no consiste en no sentir angustia, sino en no quedar atrapados en ella. Dios libera de la angustia porque su naturaleza es traer orden donde hay desorden, luz donde hay oscuridad y paz donde hay tormenta. No se trata de una técnica emocional, sino de una obra espiritual profunda. Comprender estos fundamentos no elimina de inmediato el dolor, pero sí le quita su autoridad final sobre la vida.
Cuando estas verdades comienzan a arraigarse en el corazón, algo cambia. La angustia deja de ser una cárcel y se transforma en un espacio donde Dios se revela con mayor claridad. Y desde ese lugar, la fe empieza a expresarse en una manera distinta de vivir cada día. Parte 3. La fe vivida en medio de la angustia diaria. La verdad de que Dios libera de la angustia alcanza su expresión más profunda cuando desciende de la mente al corazón y del corazón a la vida cotidiana. No basta con conocerla, es necesario encarnarla. La fe cristiana no es solo un conjunto de ideas correctas, sino una experiencia transformadora que se refleja en decisiones, hábitos y actitudes concretas frente a cada día. La angustia suele manifestarse en lo cotidiano. No siempre aparece como grandes tragedias, sino como preocupaciones constantes, pensamientos repetitivos, cansancio interior y presión acumulada. Surge al pensar en el futuro, en la economía, en la salud, en la familia o en decisiones que parecen demasiado pesadas para llevar. Y es precisamente en esos espacios donde la fe debe ponerse en práctica. Vivir por fe en medio de la angustia no significa negar la realidad, sino interpretarla a la luz de Dios. El profeta Habacuc ofrece una imagen poderosa cuando declara que, aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, aún así él se alegrará en el Señor. Esta confesión, registrada en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, no nace de una vida cómoda, sino de una confianza profunda. La fe no cambia de inmediato las circunstancias, pero sí transforma la manera en que el corazón las enfrenta. Uno de los primeros pasos prácticos para vivir esta verdad es aprender a llevar la angustia a Dios mediante la oración. No una oración rígida o automática, sino una oración sincera. La Biblia nunca nos pide que ocultemos lo que sentimos. Al contrario, nos invita a abrir el corazón delante de Dios. El Salmo número 62, versículo 8 declara: derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Derramar el corazón significa hablar con Dios tal como estamos, sin disfraces. Expresar lo que duele, lo que pesa, lo que genera temor. La oración no es solo una petición de soluciones, es permitir que Dios nos sostenga mientras atravesamos el proceso. Muchas veces la angustia no desaparece al instante, pero algo cambia por dentro cuando oramos. Dejamos de cargar solos. La fe también se manifiesta al aprender a soltar el control. La angustia se intensifica cuando intentamos manejar lo que no está en nuestras manos. Jesús enseñó a confiar día tras día, recordándonos que el Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Esto no elimina la responsabilidad, pero sí libera del peso de creer que todo depende de nosotros. Confiar es reconocer que Dios es Dios y que nosotros no lo somos. El apóstol Pedro lo expresa con claridad al exhortarnos a poner toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él cuida de nosotros, según la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La acción de echar implica una decisión consciente. No es algo automático. Es un acto deliberado de entrega. Cada día, y a veces varias veces en un mismo día, es necesario volver a hacerlo. La comunión con Dios cumple un papel esencial. La angustia suele intensificarse cuando el creyente se aísla espiritualmente. Leer la palabra, meditar en ella y escuchar la voz de Dios no son prácticas vacías, son fuentes de vida. La palabra ordena los pensamientos, confronta las mentiras que la angustia susurra y recuerda las promesas que el alma necesita oír una y otra vez. El Salmo número 1 describe al bienaventurado como aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche. Esa meditación no es solo intelectual, es una forma de habitar la verdad. Cuando la mente se llena de la palabra, la angustia pierde terreno. No desaparece de manera mágica, pero deja de gobernar los pensamientos. La fe práctica también se refleja en la manera de hablar.
Las palabras tienen peso. La angustia suele expresarse en palabras de derrota, temor y desesperanza. No se trata de negar la realidad con frases vacías, sino de aprender a declarar la verdad de Dios por encima de las emociones. El libro de Proverbios enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Hablar desde la fe es una forma concreta de resistir la angustia. Imagina a una persona caminando en medio de una tormenta con una brújula firme en la mano. El viento golpea, la lluvia cae y el camino se vuelve difícil, pero la brújula mantiene la dirección. Así actúa la fe en medio de la angustia. No detiene la tormenta, pero impide que nos perdamos. Otro aspecto importante es aprender a descansar. La angustia suele ir acompañada de agotamiento físico y emocional. Dios no creó al ser humano para vivir bajo tensión constante. Desde el inicio, el descanso fue parte del diseño divino. Descansar no es pereza, es un acto de confianza. Al hacerlo, reconocemos que el mundo sigue su curso sin que tengamos que sostenerlo todo. Jesús mismo se apartaba a lugares tranquilos para orar y descansar, aun cuando había multitudes con necesidad. Esto nos enseña que cuidar el alma no es egoísmo, sino sabiduría espiritual. Un corazón agotado es más vulnerable a la angustia. Un corazón reposado puede escuchar con mayor claridad la voz de Dios. La fe también se vive en comunidad. Dios no nos llamó a caminar solos. La angustia crece en el aislamiento. Compartir la carga con otros creyentes, recibir oración, consejo y compañía, es una manera concreta en que Dios libera de la angustia. El libro de Eclesiastés afirma que mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Esta verdad sigue siendo vigente. En ocasiones, la angustia no desaparece de inmediato, porque Dios está obrando algo más profundo. Está formando carácter, enseñando dependencia y fortaleciendo la fe. El apóstol Pablo habla de una paz que supera todo entendimiento, una paz que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Esa paz no siempre llega cuando todo se resuelve, sino cuando el corazón aprende a confiar aún sin tener todas las respuestas. Vivir esta verdad requiere paciencia. La fe no funciona como un interruptor que se enciende y se apaga. Es un proceso, un camino. Hay días de avance y días de lucha. Pero incluso en los días más difíciles, Dios permanece presente, sigue obrando y continúa quitando la angustia poco a poco, capa tras capa, como un padre amoroso que acompaña a su hijo. Cuando la fe se vive de esta manera, la angustia deja de definir la vida. Ya no ocupa el centro ni tiene la última palabra. Se convierte en una señal que nos invita a volver a Dios, a ajustar el rumbo y a descansar en Él. Parte 4. Vidas bíblicas que enfrentaron la angustia y encontraron reposo en Dios. La Biblia no retrata personajes invulnerables, ajenos al sufrimiento humano. Al contrario, presenta hombres y mujeres reales, con miedos, preguntas, lágrimas y momentos de profunda angustia. Y es precisamente en esas vivencias donde se revela con mayor claridad la forma en que Dios actúa cuando el corazón está oprimido. Estos relatos no fueron escritos solo para narrar hechos, sino para consolar, instruir y fortalecer la fe de quienes hoy atraviesan pruebas similares. Uno de los ejemplos más evidentes es el del rey David. Antes de ocupar el trono, fue pastor, fugitivo, perseguido y traicionado. Muchos de los salmos que hoy leemos, como expresiones de esperanza, surgieron en cuevas, en el desierto, en noches marcadas por el temor y la incertidumbre. David no ocultaba su angustia. En el Salmo número 13 comienza con un clamor desgarrador. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? No es la oración de alguien distante, sino la de un corazón herido que se atreve a hablar con Dios desde el dolor. Sin embargo, a medida que avanza el Salmo, algo cambia.
David recuerda quién es Dios, su misericordia y su fidelidad en el pasado. Y termina afirmando que confía en el amor del Señor y que su corazón se alegrará en su salvación. La angustia no desaparece de inmediato, pero es transformada por la confianza. Este mismo movimiento se repite en muchos salmos. El lamento abre paso a la fe. Otro testimonio profundamente humano es el del profeta Elías, después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, donde Dios respondió con fuego del cielo. Elías cae en una angustia profunda. Amenazado por Jezabel, huye al desierto, se sienta bajo un enebro y desea morir. Expresa que ya no puede más y que no es mejor que sus antepasados. Esta escena, narrada en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, muestra que incluso quienes son usados poderosamente por Dios pueden experimentar agotamiento y desesperanza. La respuesta de Dios es reveladora. No lo reprende con dureza. Primero le concede descanso. Luego lo alimenta, después lo guía en el camino y finalmente le habla con una voz suave y apacible. Dios atiende no solo lo espiritual, sino también lo físico y lo emocional. Así actúa para aliviar la angustia, con cuidado integral, paciencia y cercanía. Elías no fue descartado por su debilidad, fue restaurado. Job es otro rostro imprescindible cuando se habla de angustia. Su historia es una de las más intensas de toda la Escritura. Pierde sus bienes, a sus hijos y su salud. Sus amigos intentan explicar su sufrimiento con argumentos simples y rígidos, lo que incrementa su dolor. Job expresa su angustia con palabras duras. Se lamenta, cuestiona y se confunde, pero nunca rompe su vínculo con Dios. A lo largo del relato, Job aprende que no siempre recibirá respuestas, pero sí la presencia de Dios. Cuando el Señor finalmente le habla, no le explica cada detalle del sufrimiento, sino que se revela como el Creador soberano, sabio y justo. Esa revelación es suficiente para transformar su corazón. Al final, Job declara que antes conocía a Dios solo de oídas, pero ahora sus ojos le han visto. La angustia se convirtió en el camino hacia una relación más profunda. También está Ana, una mujer marcada por la angustia del alma. Estéril, humillada y malinterpretada, derrama su corazón delante del Señor en el templo. Su oración no es elaborada ni elocuente, es silenciosa y llena de lágrimas. El sacerdote Elí incluso confunde su estado, pero Dios ve lo que otros no ven. Dios escucha lo que no se expresa con palabras y Dios responde. Antes de que llegue la respuesta visible, algo cambia dentro de Ana. El relato dice que su rostro ya no estaba triste. La paz llegó antes que la solución. Esto revela una verdad profunda. Dios puede quitar la angustia aún antes de transformar las circunstancias externas. La paz es un regalo interior. El profeta Jeremías también vivió una vida atravesada por la angustia. Conocido como el profeta que lloraba, fue rechazado, perseguido y encarcelado. En el libro de Lamentaciones expresa un dolor intenso por la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, en medio de ese lamento surge una de las declaraciones más llenas de esperanza de toda la Escritura. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca se agotan sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras no brotan de una vida cómoda, sino de una fe probada en medio del dolor. Jeremías descubre que, aun cuando todo parece derrumbarse, la fidelidad de Dios permanece. Y esa certeza sostiene al alma angustiada. En el Nuevo Testamento, los discípulos también enfrentan la angustia en distintas ocasiones. Durante una tormenta en el mar, mientras Jesús dormía en la barca, ellos entran en pánico y creen que van a morir. Al despertar a Jesús, Él calma el viento y las olas, pero también confronta su temor. Esta escena muestra que la angustia puede surgir incluso cuando Jesús está presente, pero también enseña que su presencia es suficiente para traer calma. Jesús mismo experimentó angustia.
En el huerto de Getsemaní, antes de la cruz, su alma estuvo profundamente afligida. Oró con intensidad, sudó como gotas de sangre y pidió que, si era posible, pasara de él aquella copa. Este momento revela algo esencial: la angustia no es pecado. Jesús, sin mancha alguna, vivió una angustia profunda, pero en medio de ella se rindió a la voluntad del Padre. Aquí se encuentra el corazón del Evangelio. Dios no solo quita la angustia desde afuera, la conoció desde dentro. Jesús cargó con la angustia humana para abrirnos el camino hacia la paz eterna. Su resurrección confirma que la angustia no tiene la última palabra. Cada uno de estos rostros bíblicos nos recuerda que la angustia no es señal de abandono, sino muchas veces el escenario donde Dios se manifiesta con mayor poder. Sus historias no están lejos, dialogan con la nuestra. Nos enseñan que es posible atravesar la noche sin perder la fe, llorar sin dejar de confiar y preguntar sin dejar de creer. Parte 5. Ecos del corazón. Testimonios que revelan la obra de Dios. A lo largo del tiempo, Dios no solo se ha manifestado por medio de las Escrituras, sino también a través de vidas transformadas por su gracia. Existen testimonios que, aun sin nombres conocidos ni relatos recogidos en libros sagrados, muestran con claridad cómo Dios libera de la angustia de manera real y profunda. Estos testimonios, aunque simbólicos o representativos, reflejan experiencias que se repiten cada día en el interior de quienes deciden confiar. Imagina a una mujer que durante mucho tiempo llevó una angustia silenciosa. Por fuera cumplía con sus deberes, sonreía y seguía adelante, pero por dentro vivía con una presión constante en el pecho. La noche se volvía su enemiga porque el silencio intensificaba los pensamientos. Un día, exhausta, decidió dejar de luchar sola. Se sentó en su habitación, sin discursos elaborados, y solo pudo decir: Dios, ya no puedo más. No escuchó una voz audible ni vio una señal repentina. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. No fue instantáneo ni llamativo. Fue como si una carga invisible empezara a levantarse poco a poco. Con el paso de los días, esa mujer comenzó a hallar descanso en pequeños detalles. Una palabra bíblica que parecía hablarle directamente. Una canción que traía consuelo. Una oración sencilla que devolvía la calma. La angustia no se fue de un momento a otro, pero dejó de gobernar su vida. Dios estaba trabajando. Piensa ahora en un hombre que durante años vivió preocupado por el futuro. Cada decisión lo paralizaba. El temor al fracaso lo mantenía en tensión constante. Dormía mal, pensaba en exceso y anticipaba siempre lo peor. Había oído hablar de la fe, pero nunca la había experimentado de verdad. Un día escuchó una enseñanza sobre confiar plenamente en Dios. Esa verdad lo confrontó. Comprendió que decía creer, pero vivía como si todo dependiera únicamente de él. A partir de ese día comenzó un proceso. Cada vez que la angustia aparecía, elegía orar. No con palabras elaboradas, sino con expresiones simples. Dios, confío en ti. Dios, tú sabes. Dios, dirígeme. Poco a poco, algo se fue ordenando en su interior. No porque todas las respuestas llegaran, sino porque dejó de cargar solo. La angustia perdió terreno a medida que la confianza crecía. Imagina también a una madre angustiada por la vida de uno de sus hijos. Las noches de preocupación eran constantes. Oraba, pero la inquietud regresaba. Un día, al leer el Evangelio, se detuvo en las palabras de Jesús cuando habló de que ni un gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Esa imagen la tocó profundamente. Comprendió que el amor de Dios por su hijo era incluso mayor que el suyo. Ese día decidió entregar su preocupación de una manera distinta, no solo pidiendo, sino descansando. Desde entonces, cada vez que la angustia intentaba volver, recordaba esa verdad. No siempre resultaba fácil, pero había aprendido a regresar una y otra vez a la confianza. La paz no llegó porque todo se resolviera, sino porque el corazón aprendió a reposar en manos más grandes. Existen también testimonios
de quienes atravesaron angustias más profundas, enfermedad, pérdida, duelo, personas que en medio del dolor hallaron consuelo no en explicaciones, sino en la presencia de Dios. Un hombre que perdió a alguien amado puede decir que la tristeza permanece, pero la desesperación ya no, que las lágrimas continúan, pero la soledad se ha ido, que el vacío aún duele, pero ahora está acompañado por una esperanza firme. Todos estos testimonios comparten algo en común. Ninguno describe una vida perfecta después de confiar en Dios. Hablan de una vida sostenida. Dios no prometió eliminar cada lágrima en el presente, pero sí prometió caminar con nosotros en cada una de ellas. Y esa compañía transforma la manera de vivir el dolor. También hay relatos de personas que lucharon con una angustia interior sin una causa clara. Inquietud constante, temor inexplicable, ansiedad persistente. En esos casos, el proceso fue más largo y silencioso, pero aún allí, Dios obró. A través de la oración perseverante, del acompañamiento espiritual, de la palabra, del descanso y de la comunidad. Dios utilizó distintos medios, pero el resultado fue el mismo. La angustia perdió su dominio. Estos testimonios no buscan idealizar la fe, sino mostrar su poder real. La fe no elimina nuestra humanidad, la redime. Dios no nos vuelve insensibles, sino personas sostenidas por su amor. Es importante comprender que un testimonio no siempre es una historia de victoria inmediata. A veces, el testimonio es la perseverancia. Es seguir creyendo cuando la angustia intenta regresar. Es levantarse cada día y decidir confiar una vez más. Es afirmar con voz temblorosa pero firme: Dios sigue siendo bueno. La Biblia enseña que somos consolados para poder consolar a otros. El apóstol Pablo escribe que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a quienes atraviesan cualquier aflicción, con el mismo consuelo que recibimos de Él. Esta verdad revela que la angustia, una vez sanada, puede convertirse en fuente de bendición para otros. Cada testimonio es una evidencia viva de que Dios sigue quitando la angustia hoy. No siempre de la misma forma ni en el tiempo que esperamos, pero siempre conforme a su sabiduría y a su amor. Estas historias nos recuerdan que Dios no ha cambiado, que su compasión sigue activa y que su paz permanece disponible. Tal vez, al escuchar estos testimonios, algo se mueve dentro de ti. Tal vez te reconoces en alguno de ellos. Tal vez descubres que no estás solo, que lo que sientes no es extraño y que hay esperanza. Dios utiliza estas voces del alma para recordarte que Él sigue obrando, también en tu vida. Parte 6. Senderos espirituales para vivir cada día sin la carga de la angustia. Vivir bajo la certeza de que Dios libera de la angustia no es un hecho aislado, sino un proceso cotidiano. La libertad interior se cultiva, se cuida y se fortalece mediante decisiones espirituales constantes. Dios actúa con soberanía, pero también nos invita a participar activamente en el camino de vivir en su paz. Existen prácticas espirituales que, lejos de ser rituales sin vida, se convierten en canales reales por los que fluye el descanso del alma. Uno de los primeros senderos es aprender a identificar la angustia a tiempo. Muchas veces no la enfrentamos porque la hemos normalizado. Vivimos bajo una tensión permanente y la aceptamos como algo habitual. Sin embargo, Dios no creó el corazón humano para vivir oprimido. Reconocer la angustia no es señal de debilidad, sino de honestidad espiritual. Es presentarse delante de Dios y decir: algo no está bien dentro de mí y necesito tu ayuda. El siguiente paso es sacar esa angustia a la luz. La angustia se fortalece en el silencio interior, en los pensamientos no expresados, en las cargas ocultas. Cuando se expone delante de Dios, pierde fuerza. La oración diaria, incluso cuando es breve, se convierte en un acto de liberación.
No siempre se trata de orar mucho, sino de orar con verdad. Expresar lo que duele, lo que inquieta, lo que pesa. La palabra de Dios ocupa un lugar central en este camino, no como simple información, sino como alimento diario. Jesús enseñó que el ser humano no vive solo de pan, sino de toda palabra que procede de Dios. Cuando el alma se nutre de la verdad, la angustia encuentra menos espacio para crecer. Leer la Escritura con calma, meditar en un versículo, repetir una promesa a lo largo del día, es una forma concreta de renovar la mente. Otro sendero espiritual esencial es la gratitud. La angustia suele concentrarse en lo que falta, en lo que aún no se resuelve, en lo que podría salir mal. La gratitud, en cambio, dirige la mirada a lo que Dios ya ha hecho. El apóstol Pablo exhorta a presentar las peticiones delante de Dios acompañadas de acción de gracias, no porque todo esté resuelto, sino porque Dios sigue siendo fiel. La gratitud no niega el dolor, pero impide que el corazón se hunda en él. Aprender a vivir el presente es también una práctica espiritual. La angustia muchas veces se alimenta de un futuro imaginado. Preocupaciones que aún no existen roban la paz del hoy. Jesús enseñó a vivir día a día, confiando en el cuidado diario del Padre. Esto no es irresponsabilidad, sino confianza. Cada jornada tiene su propio desafío y también su propia gracia. El descanso intencional es otro camino clave. Vivimos en una cultura que exalta la productividad constante, pero el descanso es parte del diseño divino. Dios mismo descansó, no por agotamiento, sino para establecer un ritmo saludable. Apartar tiempo para detenerse, respirar y permanecer en silencio delante de Dios es una forma de resistir la angustia. El alma necesita pausas para recordar que no todo depende de ella. La confesión también trae libertad. Confesar no se limita a reconocer faltas, sino a expresar cargas. Compartir con alguien digno de confianza lo que se está viviendo puede convertirse en una herramienta poderosa de sanidad. Dios utiliza la comunidad como un medio de gracia. Llevar las cargas juntos las hace más livianas. La angustia se debilita cuando deja de vivirse en soledad. Otro aspecto importante es aprender a discernir la voz interior. No todo pensamiento que aparece en la mente proviene de Dios. La angustia suele generar pensamientos exagerados, catastróficos o acusadores. La palabra enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto implica examinar lo que pensamos a la luz de la verdad y preguntarnos si produce paz o temor, fe o desesperanza. El servicio también tiene un efecto profundo. Cuando la persona vive enfocada únicamente en su propio dolor, la angustia se intensifica. Pero cuando comienza a servir, a ayudar y a bendecir a otros, algo se reordena por dentro. No porque el dolor desaparezca, sino porque el amor de Dios comienza a fluir hacia afuera. Servir no es huir del dolor, sino participar en la obra restauradora de Dios. La adoración es otro sendero poderoso. Adorar no se limita a cantar, es reconocer quién es Dios por encima de lo que sentimos. La adoración eleva la mirada. En las Escrituras vemos cómo, en medio de circunstancias difíciles, el pueblo de Dios adoraba y algo cambiaba. A veces cambian las situaciones, otras veces cambia el corazón. En ambos casos, la angustia pierde terreno. Finalmente, aprender a esperar forma parte del proceso. Dios no siempre actúa según nuestros tiempos. La espera puede resultar incómoda, pero también es formadora. En ella la fe madura, la dependencia se profundiza y la angustia comienza a transformarse en confianza. Esperar no es rendirse, sino confiar de manera activa. Estos caminos espirituales no son fórmulas instantáneas, son prácticas vivas que, sostenidas con constancia, dan fruto.
Dios libera de la angustia de muchas maneras y a menudo lo hace mientras caminamos con Él día tras día. Cada pequeño paso de fe cuenta. Cada decisión de confiar, por sencilla que parezca, tiene un impacto eterno. Parte 7. Una paz que nos reúne como familia espiritual. Cuando Dios comienza a liberar el corazón de una persona de la angustia, ese proceso nunca ocurre de manera aislada. La obra de Dios en alguien siempre tiene un efecto que se extiende a otros. La fe cristiana no fue diseñada para vivirse en soledad, sino en comunión. La paz que Dios deposita en el interior no solo sana por dentro, también crea lazos, restaura relaciones y fortalece a la familia espiritual. La angustia tiende a encerrar. Lleva a la persona a aislarse, a sentirse incomprendida, a creer que nadie puede entender lo que está atravesando. Ese aislamiento no solo intensifica el dolor, sino que debilita la fe. Por eso, uno de los frutos más hermosos de la obra de Dios es la restauración de la comunión. Cuando Dios quita la angustia, también derriba los muros que nos separan unos de otros. La Escritura describe a la Iglesia como un cuerpo. Cada miembro tiene una función y todos están conectados entre sí. El apóstol Pablo enseña que cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y cuando uno es honrado, todos se alegran. Esta imagen no es solo simbólica, es una realidad espiritual. La sanidad de uno fortalece a todos. La paz de uno se convierte en esperanza para muchos. Cuando alguien comparte cómo Dios lo ha sostenido en medio de la angustia, ocurre algo profundo. No se trata de exhibir una victoria personal, sino de dar testimonio de la fidelidad de Dios. Ese testimonio se vuelve un puente hacia otros corazones cansados. Escuchar que alguien más atravesó la noche y encontró luz despierta fe en quienes todavía están luchando. La familia espiritual es el espacio donde la angustia puede ser expresada sin juicio, donde las lágrimas no se interpretan como falta de fe, sino como parte del proceso humano, donde la oración no es una formalidad, sino una manifestación genuina de amor. Dios utiliza a su pueblo para aliviar la angustia mediante palabras de ánimo, gestos oportunos, abrazos sinceros y también silencios compartidos. Jesús mismo caminó en comunidad. No recorrió su ministerio en soledad, compartió la mesa, el camino, la enseñanza y la vida con sus discípulos. Incluso en los momentos más difíciles, buscó compañía. En Getsemaní, pidió a algunos que velaran con él. Esto nos muestra que buscar apoyo no es debilidad espiritual, sino una expresión de humanidad restaurada. La comunión también nos protege de cargas innecesarias. Muchas angustias se intensifican porque creemos que debemos enfrentarlo todos solos. En la comunidad cristiana aprendemos a compartir el peso. El libro de Gálatas exhorta a llevar las cargas unos de otros y así cumplir la ley de Cristo, que es la ley del amor. Cuando el peso se comparte, la carga se vuelve más ligera. Además, la vida en comunidad nos ayuda a recuperar la perspectiva. En medio de la angustia, la visión se estrecha y todo parece girar alrededor del problema. La comunión nos recuerda que hay más. Escuchar otras historias, servir juntos, adorar juntos, nos saca del encierro interior. No para negar lo que duele, sino para recordar que Dios sigue obrando en muchos frentes. La paz que Dios da no es individualista, no es una experiencia privada que se guarda para uno mismo. Es una paz que fluye, que se comparte y que se multiplica. Cuando una comunidad aprende a descansar en Dios, se convierte en refugio para quienes llegan cargados. Se transforma en un espacio seguro donde la angustia puede encontrar consuelo. También es importante reconocer que la comunidad no es perfecta. Está formada por personas en proceso. Habrá errores, malentendidos y silencios incómodos. Pero incluso en medio de esas imperfecciones, Dios sigue obrando.
La gracia que hemos recibido es la misma que estamos llamados a extender. La paciencia que Dios tiene con nosotros es la que debemos ofrecer a otros. Vivir como familia espiritual implica aprender a escuchar. Muchas veces, quien está angustiado no necesita soluciones rápidas ni respuestas complejas. Necesita ser escuchado. Escuchar es un acto espiritual. Es decir, con la atención, tu dolor importa. Dios utiliza esa escucha para traer alivio al corazón. La oración en comunidad también tiene un poder especial. Cuando varias voces se unen para clamar, algo se fortalece en el ámbito espiritual. No porque Dios requiera muchas voces para actuar, sino porque el corazón humano se afirma al saberse acompañado. Orar juntos recuerda que no caminamos solos, que otros están creyendo, intercediendo y esperando junto a nosotros. La unidad en medio de la angustia es un testimonio poderoso. En un mundo marcado por la prisa, la competencia y la indiferencia, una comunidad que se cuida, se sostiene y camina unida en medio del dolor refleja el carácter de Cristo. Jesús dijo que el amor mutuo sería la señal por la cual todos reconocerían a sus discípulos. Cuando Dios quita la angustia de una persona, esa sanidad se convierte en semilla de consuelo, de comprensión y de empatía. Quien ha sido consolado, aprende a consolar. Quien ha sido sostenido, aprende a sostener. Así, la familia espiritual se edifica no desde la perfección, sino desde la gracia compartida. Este principio nos recuerda que la fe no es solo vertical, entre Dios y la persona, sino también horizontal, entre hermanos. Ambas dimensiones van juntas. Dios quita la angustia al restaurar la relación con Él, pero también al fortalecer los lazos entre nosotros. Cuando una comunidad vive bajo esta verdad, se convierte en un lugar donde la paz no es solo una idea, sino una experiencia real. Un lugar donde la angustia no se niega, pero tampoco tiene la última palabra. Un lugar donde la esperanza se renueva constantemente. Parte 8. La transformación interior que permanece incluso en medio de la prueba. Cuando Dios comienza a liberar al corazón de la angustia, no se trata solo de un alivio pasajero. Se inicia una obra profunda que permanece aun cuando la vida continúa presentando desafíos. Esta transformación interior no siempre es evidente de inmediato, pero con el tiempo se refleja en una forma distinta de pensar, sentir y responder ante las circunstancias. La angustia deja de ocupar el centro y la confianza en Dios comienza a tomar su lugar. Uno de los cambios más visibles es la manera en que se interpretan las pruebas. Antes, cada dificultad podía percibirse como una amenaza, una señal de fracaso o incluso de abandono. Sin embargo, cuando el corazón aprende a descansar en Dios, las pruebas empiezan a verse como procesos, ya no como castigos, sino como escenarios donde Dios sigue trabajando. Esta nueva perspectiva no elimina el dolor, pero le quita su poder destructivo. El apóstol Pablo expresa esta transformación al afirmar que todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios. Esta declaración, escrita en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, no afirma que todo sea bueno, sino que Dios es capaz de obrar bien, incluso a través de lo difícil. Comprender esta verdad libera al corazón de la angustia constante frente a lo inesperado. Otra transformación profunda ocurre en la identidad. La angustia suele atacar lo más íntimo, sembrando mentiras sobre el valor personal, la capacidad y el porvenir. Cuando Dios empieza a quitar la angustia, el creyente comienza a afirmarse en lo que Dios dice, no en lo que siente. La identidad deja de depender del desempeño, del reconocimiento o del control, y se ancla en el amor firme e incondicional de Dios. La Escritura enseña que somos hijos de Dios, y esa verdad redefine toda la vida.
Un hijo no vive dominado por el temor al abandono. Vive confiado en el cuidado del padre. Esta relación no elimina las responsabilidades, pero sí desarma el miedo que paraliza. La seguridad de saberse amado produce una paz estable. También se transforma la manera de mirar el futuro. La angustia vive adelantándose, imaginando escenarios negativos, pero cuando la fe madura, el futuro deja de ser una amenaza constante. No porque todo esté garantizado según nuestros planes, sino porque sabemos quién camina a nuestro lado. El mañana ya no se enfrenta en soledad. Esta transformación no sucede de forma automática. Es fruto de un caminar continuo con Dios. Cada vez que la angustia intenta volver, el creyente cuenta con nuevas herramientas espirituales. Ya no responde de la misma manera. Reconoce las señales, se detiene, ora, recuerda promesas y busca apoyo. La angustia puede aparecer, pero ya no dirige la vida. Otro fruto de esta obra interior es la paciencia. La angustia suele generar prisa, desesperación y una urgencia constante por resolverlo todo. La paz que Dios concede enseña a esperar. No una espera pasiva, sino una espera llena de confianza. La paciencia espiritual es señal de madurez. La capacidad de sostener la esperanza aun cuando el tiempo se extiende. El libro de Isaías declara que quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esta promesa no está ligada a la ausencia de cansancio, sino a una renovación interior. Esperar en Dios no debilita, fortalece. Y en ese fortalecimiento, la angustia va perdiendo terreno. La transformación también se manifiesta en la manera de relacionarse con los demás. Quien ha aprendido a descansar en Dios se vuelve más compasivo, menos reactivo y más comprensivo. La angustia tiende a endurecer el corazón, la paz lo suaviza. Donde antes había irritación constante, comienza a surgir mansedumbre. Donde había temor, empieza a crecer la confianza. Esta obra interior no significa que nunca más habrá momentos difíciles. Significa que esos momentos ya no definen la vida. El creyente aprende a atravesarlos apoyado en una base firme. La fe deja de ser solo un recurso para la crisis y se convierte en un estilo de vida. Incluso el silencio interior se transforma. Antes, el silencio podía resultar incómodo, lleno de pensamientos inquietantes. Con el tiempo, el silencio se convierte en un espacio de encuentro con Dios. No siempre hay palabras, pero hay presencia. No siempre hay respuestas, pero sí paz. La transformación que Dios realiza también redefine el sentido del dolor. La angustia, una vez sanada, se convierte en fuente de sabiduría. Quien ha sido sostenido puede acompañar a otros con mayor sensibilidad, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Esto no glorifica el sufrimiento, pero sí redime su significado. La fe se vuelve más profunda y menos dependiente de emociones cambiantes. Se aprende a confiar incluso cuando no se siente. Esta es una de las transformaciones más significativas. Una fe madura no se apoya solo en sensaciones, sino en convicciones firmes. La paz deja de ser frágil. Dios quita la angustia no solo para aliviar, sino para formar. Forma un corazón más estable, una mente más clara y una esperanza más firme. Esta obra interior es un regalo que permanece. Es una paz que puede ser sacudida, pero no destruida. Con el tiempo, el creyente descubre que ya no necesita que todo esté resuelto para vivir en paz. Aprende a vivir en paz aun cuando algunas cosas siguen en proceso. Esta es una libertad profunda. No la libertad de no sentir, sino la libertad de no ser gobernado por lo que se siente. Esta transformación interior es silenciosa, pero poderosa. No siempre es visible desde fuera, pero se percibe en la forma de caminar, de hablar y de enfrentar la vida. Es la evidencia de que Dios ha estado obrando en lo más profundo,
Cuando esta obra se afirma, el corazón comienza a descansar de una manera nueva. La angustia deja de ser una amenaza constante y se convierte en una señal que invita a volver a Dios. Y en ese volver continuo, la fe se fortalece. Parte 9. Un cierre lleno de esperanza eterna y una invitación a confiar. Llegar hasta aquí no significa que todas las preguntas hayan encontrado respuesta, ni que cada dificultad haya desaparecido. Significa algo más profundo y estable. El corazón ha cambiado de dirección. La angustia ya no ocupa el centro interior. Ya no dirige los pensamientos, las decisiones ni la esperanza. Ahora hay una verdad mayor sosteniendo el alma. Dios quita la angustia y lo hace desde lo más profundo hacia afuera. A lo largo de este camino, hemos comprendido que la angustia no es ajena a la experiencia humana ni a la vida de fe. Aparece en las Escrituras, en la historia de los creyentes, incluso en momentos sagrados. Pero también hemos visto que nunca se presenta sola. Cada vez que la angustia surge, la gracia de Dios está más cerca de lo que solemos percibir. Dios no prometió una vida sin noches difíciles, pero sí aseguró ser luz en medio de ellas. No prometió que nunca lloraríamos, pero sí que cada lágrima sería recogida. No prometió ausencia total de dificultades, pero sí su compañía constante. Estas promesas no son conceptos abstractos, son anclas firmes para el alma cansada. El apóstol Pablo, al final de su vida, pudo afirmar que había aprendido a vivir contento en cualquier circunstancia. Esa declaración no proviene de una vida cómoda, sino de una vida rendida. Pablo entendió que la paz verdadera no depende de lo que ocurre afuera, sino de la presencia constante de Dios en el interior. Aquí se revela una verdad esencial. Dios no quita la angustia, eliminando todos los problemas, sino enseñándonos a caminar con Él a través de ellos. Y en ese caminar, algo se quiebra. Se rompe la ilusión de tener control absoluto. Se desarma la autosuficiencia. Se debilita el temor a no resistir más. Y en su lugar nace una confianza nueva, más humilde, más auténtica y más firme. Este cierre no es un punto final, sino una invitación abierta. Una invitación a vivir desde la fe y no desde el miedo. A aceptar que la angustia puede volver a llamar a la puerta, pero ya no tiene autoridad para quedarse. A recordar que cada vez que el corazón se sienta oprimido, existe un refugio disponible. Dios no se cansa de escuchar, no se agota al sostener, no se fatiga al restaurar. Su misericordia no se termina y su paciencia no se extingue. Cada mañana su fidelidad vuelve a manifestarse. Esta verdad es el fundamento de nuestra esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza probada en el dolor y afirmada en la promesa. El libro del Apocalipsis nos recuerda que llegará el día en que Dios secará toda lágrima de los ojos de su pueblo, y ya no habrá muerte, ni clamor, ni dolor. Esta promesa señala una esperanza eterna. Mientras ese día llega, caminamos sostenidos por la certeza de que Dios ya está actuando aquí y ahora. La angustia no define quién eres, no determina tu futuro, no establece tu valor. Puede haber marcado etapas, pero no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y su palabra es vida, paz y restauración. Tal vez hoy no todo esté resuelto. Tal vez haya procesos abiertos, heridas en sanidad y preguntas sin respuesta. Pero hay algo que sí puede permanecer firme: tu confianza en Dios. Esa confianza es suficiente para continuar, no porque todo esté claro, sino porque Él es fiel. Este es el llamado final. Confía, no en tus propias fuerzas, ni en tu capacidad de comprenderlo todo, ni en la idea de que mañana será perfecto. Confía en Dios, entrégale lo que pesa, descansa en su cuidado,
Permite que su paz gobierne tu corazón, incluso cuando la vida siga siendo desafiante. Si este mensaje ha tocado tu interior, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Permite que otros encuentren consuelo donde tú hallaste esperanza. Y recuerda esta verdad cada vez que la angustia intente volver. Dios es mi paz en medio de la angustia.